Bueno, es para mí personalmente y para el festival al que represento, Playdoc, todo un honor estar sentado con Jaime Chavarri aquí y poder presentar una de nuestras películas favoritas, que es el Desencanto. A nosotros nos llegó la invitación por parte de Porto Postdoc, que decían que la línea argumental de su programación iba a girar en torno al archivo, la memoria, la posmemoria, y la programadora de nuestro festival, Sara García, que le encantaría estar aquí sentada al lado de Jaime, pues la primera película que propuso fue El Desencanto. El Desencanto, una película que de alguna manera ha sabido reflejar con muchísima sensibilidad pues la frustración, el propio desencanto, el desasosiego de un momento en la historia de nuestro país cuando acabamos de pasar pues 40 años de dictadura. Jaime, con una maestría increíble, introduce su cámara en la intimidad de una familia y consigue retratar pues, a una sociedad y crear como la metáfora de un país, ¿no? Jaime, por supuesto, director de películas importantes de la cinematografía española, también director de teatro, actor y docente, está aquí hoy con nosotros para hablarnos un poco del Desencanto, de esta película que se ha convertido pues, en una película de culto y una película pues, eterna, ¿no? Y que la verdad es que es un placer. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí, y pasar un rato con nosotros. Y me gustaría un poco pues, que introdujeras un poco tú mismo la película. Vale, muy bien. Yo tengo que presentar esta película muchas veces en diversos sitios y siempre intento encontrar algo distinto que decir. Como aquí no la conocen, puedo sentirme más libre y decir un poco lo que quiero. Es interesante que sea un festival dedicado un poco a la memoria, porque El Desencanto, que es una película que siempre ha estado flotando entre el cine de ficción y el documental y el cinema verité, en realidad es más para mí una película de crónica oral que cualquier otra cosa. Es como cuando en Grecia los poetas iban contando de viva voz las historias antes de que se escribieran. Cuando el público entra en un cine a ver El Desencanto, no entra a ver una película convencional, sino que entra a reunirse con unas personas que le cuentan una historia, pero se la cuentan oralmente, no hay acción en la película, no hay ningún tipo de reconstrucción en la película, no existe nada de eso. El único precedente parecido que yo creo que existe es Shoah, la película sobre el Holocausto, que también son todo entrevistas a gente, pero son gente variada, es decir, no pertenecen a una sola familia. Entonces El Desencanto está basado en un relato, digamos, muy arquetípico, el relato de la muerte del padre, contado por la viuda y por los tres hijos. Pero al mismo tiempo que nos cuentan algo que ocurrió en el pasado, nos están contando, sin darse cuenta, porque esa no era su intención, nos están contando cómo son ellos ahora, qué relación tienen con la muerte de aquel padre y qué relación tienen entre ellos en este momento. Esto fue algo que salió luego en la película, que en principio trataba solamente de la muerte del padre. En el momento en que se estrenó, la película se había rodado en vida de Franco. El dictador, no sabíamos si le iba a permitir la censura o no, y cuando justo antes de estrenarla, Franco murió. Entonces la película se estrenó, fue la última película que sufrió un pequeño corte de censura en el cine español, muy pequeño porque querían prohibirla entera, incluso muerto Franco, pero conseguimos que el productor, Elías Querejeta, que es un personaje fundamental en el cine español, consiguió que la película se aceptara. Entonces, inevitablemente, una película sobre la muerte del padre se vio como una metáfora de la muerte del dictador, pero esa no había sido nunca nuestra intención. Si Franco no se hubiera muerto, cuando Franco murió, la película ya estaba montada, ya estaba hecha, no influyó en lo más mínimo la muerte de Franco en la película, pero era inevitable, dado el momento era inevitable. Lo que tiene gracia es que estas cosas que pasan con la memoria y con la memoria histórica, la película se ha mantenido bastante en candelero durante 40 y tantos años, los jóvenes la siguen viendo, la siguen gustando, la película de una manera muy milagrosa está ahí y ya no hace ninguna falta para verla la correspondencia con la muerte de Franco. La película ha tomado una
un valor por sí mismo, una existencia propia, dentro de un tipo de cine que es bastante insólito. Y yo quiero insistir en este lado de memoria contada, de memoria narrada, o sea, de historia que que generalmente no es lo que se ve en una pantalla de cine, que es una historia reconstruida. Es una historia reconstruida, pero oralmente reconstruida, y al mismo tiempo, mientras ellos cuentan la historia pasada, está contando sin querer la historia suya del momento, y eso creo que es bastante bonito. De eso es quizás de lo que yo estoy más satisfecho, porque tampoco era mi intención. Pasó cuando vimos la película, y con el paso del tiempo vimos que pasaba eso, pero bueno, en principio no era tan complicado el proyecto. Y cuéntame, pues eso, el inicio del proyecto, la intención inicial, cómo llegaron a ti esos personajes, cómo surgió la idea de retratar a esa familia en concreto. Bueno, y a mí nunca se me hubiera ocurrido, por supuesto. Yo había empezado el cine en Super 8, tenía varios largometrajes en Super 8, doblados y con efectos y con música, y un productor muy importante en España que se llamaba Elías Querejeta, que falleció hace un par de años, que era productor, por ejemplo, del Espíritu de la Colmena y de las películas de Carlos Saura, vio estas películas y me propuso producirme un cortometraje. Y yo lo que quería hacer era simplemente meter una cámara en un manicomio franquista sin hacer ningún tipo de comentario y dejar que las imágenes hablaran por sí solas. En aquella época, en los manicomios de España, los locos estaban atados a las camas con cadenas, había todo tipo de electroshocks, en fin, digamos que era algo que era muy oculto y algo de lo que el mismo Estado se avergonzaba, entonces no nos permitieron. Y un día Elías me dijo, mira, hay una familia, que son los Panero, que si te gustaría hacer una película sobre un cortometraje sobre la muerte del padre, que a mí me la han contado, me decía Elías, los mismos miembros de la familia lo cuentan de una manera muy interesante, y además se inaugura un monumento al padre, que era poeta, un poeta español bastante conocido, un poeta franquista, y podemos hacer, sobre la base de la inauguración del monumento, podemos hacer que los hijos y la viuda cuenten la historia de la muerte del padre. Entonces empezamos a rodar un cortometraje, rodamos durante un mes o algo así diversos materiales, y en un momento dado yo vi que no era un cortometraje, entonces le dije al productor, mira, esto o es un largo o no es nada, pero desde luego un cortometraje no es. Y para mi sorpresa dijo, bueno, pues haz un largo. Entonces estuvimos rodando a lo largo de año y medio, con la enorme ventaja de que lo que habían dicho 3 meses antes no se acordaban 3 meses después, con lo cual había contradicciones y había una vida interna en la película, en ellos mismos, de la cual ellos eran completamente inconscientes, y yo solo me daba cuenta en montaje, cuando empezaba a hilar la cosa. Bueno, acabamos la película, cuando la vio Elías se quedó muy sorprendido, dijo que no se parecía nada a lo que él creía que iba a ser, pero que se quedaba tal cual, que estaba muy bien y que le encantaba. Entonces la película se estrenó en 3 cines de arte y ensayo en Madrid, tuvo malas críticas, la primera semana la quitaron de 2 de los cines, y de repente la película empezó a subir de boca a boca, no precisamente por gente de la crítica, sí por gente de cine, y sobre todo un poco por gente intelectual y política. La película inmediatamente tomó el valor de la película de la transición, la primera película que contaba cosas que hasta entonces no se habían podido contar, y entonces pues se fue construyendo una especie de leyenda, estupenda para mí, sobre la película. Y luego tuvo momentos en que parece que la película estaba completamente olvidada, y de repente resurge y vuelve a hablarse de ella, y vuelven a sacar el tema, y se proyecta en televisión, y vuelve a ponerse de actualidad. No sé, es una película curiosa porque cada cierto tiempo es como si volviera a nacer, ¿no? A mí me gustaría que nos hablases de tu relación con los protagonistas de esta película, porque parece como que si hubiese no una dirección de actores, pero están como muy seguros de sí mismos, interpretan sus personajes, si se puede decir interpretar sus personajes en este caso, de una manera como que parece que están muy cómodos delante de la cámara, y bueno, sí es cierto que los personajes son absolutamente fascinantes por su lucidez, su inteligencia y demás, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco la relación que se estableció entre tú y ellos. En una película cualquiera, aunque sea una película de ficción, lo que el público ve son los actores. Entonces, en esta película era fundamental, y no lo sabíamos tampoco hasta que empezamos a rodar la película,
si los 4 miembros de la familia Panero iban a funcionar en cámara o no. Y resulta que los 4 funcionaban magníficamente. Entonces el mérito de la película no es solamente de la realización o del montaje y tal. El mérito de la película es que el espectador quiere saber cómo son los personajes y quiere verlos y quiere escucharlos. Entonces se convierten en los protagonistas de su propia historia, pero de verdad. O sea, no que el protagonista es el padre del que se habla y que nunca sale en la película, sino que los que realmente mueven la película y llevan la película son ellos mismos. Ellos eran una familia bastante curiosa. La madre era una mujer inteligente, lista, manipuladora, que se había sentido muy agobiada bajo el peso de un marido español carpetobetónico, un poquito alcohólico y esas cosas, y estaba deseando tener una especie de resurgimiento porque ella consideraba que valía más de lo que se le había permitido. Entonces, bueno, hizo un par de películas de actriz y escribió un libro, nada funcionó, pero bueno, se murió la pobre mujer enseguida y fue un personaje un poco de la transición de una mujer que intentaba hacer cosas y nunca conseguía casi nada. El hermano mayor, que es buen poeta, Juan Luis, que murió hace un par de años, era el que más frialdad tenía respecto de la película, es el que menos colaboró siempre en la película, y hizo una cosa que yo durante el rodaje no entendía y luego le he agradecido muchísimo. Tomó el papel del clown, tomó el papel del cómico. Entonces, y del malo, a lo mejor. Y del malo un poco quizá también, ¿no? Entonces contaba payasadas, hablaba muy mal de su padre, reivindicaba su propia poesía, y aquello la verdad es que era un aire fresco en la película que funcionaba estupendamente, y al final monté prácticamente todo lo que hizo, que yo pensaba que le iba a dejar fuera de la película. Y el segundo hermano, Leopoldo María, que es el fundamental, es uno de los poetas más importantes de su generación en España, y era el único que realmente no necesitaba la película para nada, y de hecho el que menos ha utilizado la película para su carrera posterior. Yo he tenido siempre muy buena relación con él, murió también hace un año o dos, me parece una de las personas más inteligentes y más lúcidas que he conocido nunca, y él dijo en principio que no iba a salir en la película, pero que le interesaba hablar conmigo y contarme cosas de la familia y del padre y tal. Era muy aficionado a la psiquiatría y era un personaje curioso que tenía una relación mala, oscura con la realidad, y se refugiaba en los manicomios. Y acabó perfectamente loco. O sea, acabó... Hablando de Leopoldo, a mí una cosa que me fascina, y del propio montaje de la película, es que Leopoldo no aparece como hasta la mitad de la película. Aparece en el momento en que se reincorpora al rodaje. Okay. O sea, en el momento en que se habla mucho de él, porque cuando toda la primera parte no sabíamos si iba a aparecer o no, pero yo quería que fuera una presencia, tenía la esperanza de que se picara y quisiera salir al final. Y él dice, ¿no?, algo así como, no sé si lo recuerdo bien, pero como que la película al principio es como una leyenda épica, sí, y a mitad de la película como que ese baile de máscaras se descompone y se destruye. Exacto, porque entonces lo que entra es la máscara de Leopoldo. Entonces el baile de máscaras, que es la película, entra un personaje nuevo y tiene una máscara diferente, una máscara también, muy brillante, muy inteligente, muy lúcida, y entonces realmente a la película le da un giro que es fundamental para la existencia de la película. Yo nunca supe si el momento en que Leopoldo empieza a contar la verdadera historia de la familia, si los demás miembros de la familia sabían que lo iba a hacer o no, porque no me puedo fiar absolutamente nada de ellos. Entonces no sé si estaba planteado por ellos o no, pero funciona estupendamente bien. Sí, además va como un efecto dominó en la que todos los personajes como que se empiezan a traicionar. Empiezan a traicionarse unos a otros, sí, eso es muy bonito. Es donde de repente entra el presente en la película, ¿no? Cuando de repente dejan de narrar y dejan de recordar, y de repente es como si los poetas se pelearan, ¿no? Y es increíble porque todos, ¿sabes?, tienen una inteligencia, claro, y una manera de hablar súper clara, claro, y absolutamente brillante. Y entonces comienza una batalla que es apasionante verla, y cómo, ¿sabes?, se devuelven los golpes uno a otro, ¿no? Sí, sí, sí. A mí hay dos momentos de la película que recuerdo muy especialmente, porque yo creo que la película además también tiene como, hay drama y tensión y es una película estructurada como una película de ficción, y además tiene movimientos de cámara que no son movimientos de documental, tiene travelling, había un lenguaje con el operador en el cual le decía acércate, montábamos una vía, o sea, había un lenguaje de melodrama continuo, porque yo necesitaba que la película se saliera del ámbito del puro documental. Hay dos momentos que me encantan.
que recuerdo especialmente de la película. Uno es cuando Felicidad narra cuando se lleva los gatitos o los perros, ¿no? Sí, unos perros recién nacidos a ahogarlos. Recién nacido, y lo cuenta con una absoluta frialdad, sí, sí. pero hasta cierto momento pues hay como hasta humor, sí, decir, como cierto humor negro en ese momento, ¿no? Y luego a nivel cinematográfico también me gusta cuando, que es un momento ahí importante en la película, creo, que es cuando Juan Luis y Michi. Se pelean al principio. Sí, pero no sé, parece que no se ven a la cara. No, es que es muy curioso porque parece que es que me he saltado el eje. O sea, parece que es que la cámara está mal puesta, está rodado con 2 cámaras y parece que es que tenía que estar mirándose así, y en realidad están mirándose así, pero es que ellos se colocaron de esa manera para no verse. Ellos no se podían ver. Entonces, la sensación de estar apartado el uno del otro que dan, es curioso que lo recuerdes porque es curiosísima. No, porque no sabía exactamente cómo estaba rodado. Claro, no, y yo cuando lo vi casi pensé en darle la vuelta al fotograma para que se miraran. Y luego pensé, qué disparate, si es absurdo, o sea, es el mejor salto de eje de la historia, o sea, es el que más sentido tiene, por lo menos, ¿no? Las cámaras estaban bien colocadas, fueron ellos los que se colocaron el uno de espaldas al otro. De un problema trascendental en la historia que era el conflicto entre los 2 poetas de la familia, digamos. Y lo hacen dándose la nuca. Y dándose la espalda, ¿no? Me parece como... Sí, eso, pues ya se has hablado de 2 de los momentos que a mí me gustan mucho también. Pero, por ejemplo, la historia de los perros de Felicidad era una historia que se empeñaron los hijos en que la madre la contara, porque también hay entre los miembros de la familia hay una especie de maldad, en el que Michi, sobre todo, que era muy malo, que es el hermano pequeño, era perfectamente consciente de la imagen que quería dar su madre, de mujer sensata, bondadosa, buena esposa paciente y buena madre, y sabía perfectamente que la historia de los perritos la destruía. Y entonces pero la defendió con mucha dignidad. Pero con mucha dignidad porque ella era perfectamente consciente del juego de Michi. Entonces decía, te vas a fastidiar porque yo no voy a contarlo como si fuera culpable de nada, ¿no? O sea, y además se planteaba una metáfora muy curiosa, que era la destrucción de los perritos y la destrucción de los hijos, ¿no? Entonces hay otro momento en que ella se siente no un poco acorralada, pero también tiene que responder a un ataque, que es cuando están, no sé si era en el liceo. Sí, el liceo italiano. Que están hablando y Leopoldo. Sí, no, ese es el momento del ataque, es el momento del ataque frontal. Sí, le habla de la felación y de estas historias, ¿no? Y que como que le echan cara que ella no estaba como. Sí, le dice que ella se portó como cualquier mujer, que ninguna madre de su época hubiera reaccionado de una manera distinta. Dado que está hablando de que metió a su hijo en un manicomio porque fumaba porros, es un poquito rara la defensa, pero bueno, cada uno se defendía como podía, ¿no? ¿Y qué tal ha sido tu sensación a lo largo de todo este tiempo? Quiero decir, la película, pues mira, con no sé cuántos años cumple ahora. Pues 40 y tantos. 40 y tantos años. Quiero decir, las sensaciones que tienes, me dices que acabas de venir de la Filmoteca, sí. Filmoteca, ¿qué sensaciones te produce ahora cuando el film? A mí la película, como película, me aburre muchísimo porque me la sé de memoria y no la puedo soportar. Pero a lo largo del tiempo, yo he hecho otras películas y la mayoría de ellos han funcionado muchísimo mejor que El Desencanto. Y sin embargo no han cogido esa pátina, ¿no? Sí. Entonces en un momento dado me molestaba que a medida que pasaba el tiempo solamente me hablaran del Desencanto. Después de 40 años considero que es un absoluto privilegio haber hecho una película hace 40 años y que se siga hablando de ella, porque verdaderamente el cine es muy efímero. Sí, es perecedero. Y ahora en los últimos 20 años más todavía, ¿no? O sea, yo doy clase en la escuela, en varias escuelas en Madrid, y una generación de alumnos llegan un año admirando todos, pero todos, a un director concreto, y al año siguiente los alumnos que vienen no saben quién es ese director. O sea, que hay una especie de paso del tiempo súper rápido sobre lo que es el cine, ¿no? Pero tus sensaciones con el público, o sea, quiero decir, ¿cómo reciben la gente que ve esta película por primera vez? Hombre, yo recuerdo cuando estábamos rodando una película con Elías Querejeta en la ciudad de Granada, y Elías decidió hacer una proyección en un cine de barrio de Granada de la película. Entonces pasamos la película, yo estaba presente en un silencio total, y acabó la película, hubo un silencio total, y entonces alguien se levantó y dijo, ¿cómo se puede hablar así de su propio padre? Esta película es una vergüenza y tal, y empezó una especie de protestas
continua sobre la película, la cual hay que decir que yo me había dado cuenta que nadie se había aburrido ni un solo segundo. Eso, es que hay un debate en esta película que es y entonces de repente se levantó uno y dijo, pues a mí es la película que más me ha gustado en mi vida. Entonces todo el público se lanzó contra él y yo salí corriendo, o sea, porque veía que me mataban, vamos. O sea, ha producido siempre sensaciones muy agresivas. Un ministro de Franco, que era ministro en aquel momento, me dijo una frase que a mí me hizo mucha gracia, que me definía muy bien lo que era la mentalidad franquista, que me dijo, no he visto la película, pero estoy en contra. Eso era perfectamente definido lo que era el franquismo, ¿no? Y luego hay gente que le fascina, hay gente que la odia, hay gente muy lista, muy intelectual y absolutamente tal, que no puede... Hay un escritor muy conocido, no te voy a decir el nombre, pero que detesta la película porque él también tenía un padre alcohólico y lo adoraba. O sea, que su reacción ante el mismo hecho es la opuesta. Y yo lo entiendo perfectamente. Sí, o sea, sí, sí. No, y que la figura del padre aquí, muy representada, también es... Entiendo la reacción de alguien que dice, pero el padre no se puede defender. Ya, pero es que aquí hay una cosa, que la única imagen independiente que tiene la película, que no es contada, sino que es de imagen, que es puramente cinematográfica, es la imagen de que el padre no se puede defender porque lo único que se ve de él es su estatua envuelto en una tela y tal. O sea, que, está, que además eso... Y terminas como con un epitafio. Y termina con un epitafio en el cual él escribe su epitafio esperando que su familia, cuando él muera, le recuerden de una manera radicalmente contraria a la que es la película. O sea, que el padre está súper presente de alguna manera, ¿no? O sea, increíble película. Hubo una segunda parte de esta película. Eso es muy divertido, porque de repente un día me llama Michi Panero, el hermano pequeño, y me dice, Jaime, que hay que hacer una segunda parte del Desencanto. Esto me lo dijo en uno de esos momentos en que la película estaba un poco subterránea, estaba un poco olvidada. Y me dijo una cosa genial, me dijo, ya tengo el título y el título es El Desconcierto. Me parecía un título maravilloso. Y yo, que lo había pasado bastante mal con los Panero y sobre todo con Michi, no me llevaba muy bien, le dije, pues mira Michi, déjame pensarlo. Y a los 5 minutos me llamó Ricardo Franco, que era el director de la segunda, y me dijo, oye, que me acaba de llamar Michi para decirme que dirija la segunda parte del Desencanto, que a ti qué te parece. Entonces le conté que me acaba de llamar Michi a mí, nos reímos mucho, y la hizo, y yo creo que hizo muy bien, y creo que es preciosa la película. La verdad es que nunca se han puesto juntas. ¿Cómo se titula? La película se titula al final Después de tantos años. Después de tantos años. Pero a mí me gustaba mucho más el título que quería Michi, que era El Desconcierto. Bueno, pues muchísimas gracias, no, Jaime. Gracias Explorad a vosotros. el cine de Jaime Echavarri, por supuesto, redescubrir El Desencanto, escuchar la segunda parte de esta película, y para mí, desde Playdoc, ha sido un absoluto placer compartir un ratito con Jaime y escuchar las maravillas que nos tiene que contar siempre que se puede hablar con él. Muchas gracias. Gracias.